Un caldero gigante, agua hirviendo, una multitud expectante. Y en el centro de todo, un cocinero. No un asesino, no un traidor, un cocinero, hervido vivo, en público, por una cucharada de sopa. Londres, año 1531. El rey Enrique VIII no está de humor. Alguien intentó envenenar a su gente, y ese veneno pudo haber llegado a su mesa. El sospechoso, Richard Roos, un hombre que dice que solo estaba bromeando. Pero el rey no lo creyó, y cuando el rey no cree, el mundo arde. Ordenó algo que nunca se había visto: cambiar la ley y cocinar al culpable como a un guiso. Subieron a Roos con poleas. El agua borboteaba. Primero los pies, luego el abdomen, después la cara. Dicen que sus ojos hirvieron como huevos. Dicen que el agua se volvió roja y que nadie volvió a probar sopa con la misma tranquilidad. Esto no fue justicia, fue un mensaje, un recordatorio brutal de lo que pasa cuando desafías al poder. Y sí, el caldero aún está ahí, solo espera que alguien encienda el fuego otra vez. Pero lo más aterrador aún no ha sido contado. ¿Qué pasó con el obispo y con Ana Bolena? ¿Y por qué el rey empezó a oler a muerte? Suscríbete ahora, porque lo que viene es incluso más oscuro. ¿Te imaginas un amanecer tan gris que pareciera presagiar un crimen destinado a retumbar durante siglos? El 5 de abril de 1531, Londres despertó envuelta en esa clase de silencio expectante, roto solo por pasos ansiosos que se dirigían a Smithfield. Nadie quiso perderse el espectáculo que el mismísimo rey había ordenado: un caldero de bronce gigante, lleno hasta el borde de agua que hervía con furia, aguardaba a su inesperado protagonista. El condenado era Richard Roos, un simple cocinero cuyo nombre jamás habría trascendido de las cocinas episcopales, si no fuera porque estaba a punto de convertirse en la primera persona en la historia inglesa en ser hervida viva por traición. Lo más sorprendente es que todo comenzó con un gesto inocente: un puñado de polvo esparcido en una sopa. Pero antes de sentir el vapor quemar la piel, retrocedamos unas semanas. Febrero de 1531. Inglaterra hervía, nunca mejor dicho, en tensiones políticas. Enrique VIII, monarca impulsivo y hambriento de renovación amorosa, insistía en anular su matrimonio con Catalina de Aragón para desposar a Ana Bolena. Esa decisión dividía a los nobles como una hoja afilada. Entre los opositores más firmes se encontraba John Fisher, obispo de Rochester, célebre por su homilía incansable y su negativa frontal a ceder ante el capricho real. Fisher vivía rodeado de rumores, rezaba en estancias distintas cada noche, probaba apenas un bocado de cada plato, temía que cualquier copa contuviera muerte líquida. No era paranoia vacía, la corte inglesa bullía de intrigas y cuchicheos. Richard Roos, o Richard Rouse, en algunas crónicas, trabajaba ahí, en la sombra aromática de la cocina episcopal, donde el fuego alisaba carnes y los murmullos viajaban más rápido que el aroma del pan recién horneado. Nadie lo destacaba entre marmitas, cucharones y ollas, salvo por cierto ingenio para condimentar y un humor retorcido que pocos apreciaban. Según su propia versión, el 18 de febrero decidió gastar una broma mezclando un polvo blanco en la sopa que iba a servirse durante un banquete de Cuaresma.
aseguró, en el tormento posterior, que creyó usar un purgante cuyo efecto máximo sería una indisposición pasajera. Si era mentira o verdad, jamás lo sabremos con certeza. Lo que vino después cambió la historia. La comida terminó con comentarios educados sobre la espesura del caldo. Fisher apenas rozó el borde de su escudilla. Un puñado de presentes, en cambio, repitió raciones con gusto. Las sobras, honrando la costumbre cristiana, se repartieron a pobres que aguardaban junto a la verja. Entre ellos estaban Bennett Kerwin y Alice Try, almas anónimas que agradecieron la limosna caliente en un invierno cruel. Horas después, los gemidos comenzaron. Retorcijones, sudores helados, vómitos biliosos. Fisher sobrevivió gracias a su frugalidad, pero varios invitados terminaron postrados. Kerwin y Alice agonizaron hasta el amanecer. Sus cuerpos contorsionados fueron descubiertos en callejones, rostros petrificados en un rictus de dolor. El veneno había cumplido su macabra promesa. ¿Te imaginas un amanecer tan gris que pareciera presagiar un crimen destinado a retumbar durante siglos? El 5 de abril de 1531, Londres despertó envuelta en esa clase de silencio expectante, roto solo por pasos ansiosos que se dirigían a Smithfield. Nadie quiso perderse el espectáculo que el mismísimo rey había ordenado. Un caldero de bronce gigante, lleno hasta el borde de agua que hervía con furia, aguardaba a su inesperado protagonista. El condenado era Richard Roose, un simple cocinero cuyo nombre jamás habría trascendido de las cocinas episcopales, si no fuera porque estaba a punto de convertirse en la primera persona en la historia inglesa en ser hervida viva por traición. Lo más sorprendente es que todo comenzó con un gesto inocente, un puñado de polvo esparcido en una sopa. Pero antes de sentir el vapor quemar la piel, retrocedamos unas semanas. Febrero de 1531. Inglaterra hervía, nunca mejor dicho, en tensiones políticas. Enrique VIII, monarca impulsivo y hambriento de renovación amorosa, insistía en anular su matrimonio con Catalina de Aragón para desposar a Ana Bolena. Esa decisión dividía a los nobles como una hoja afilada. Entre los opositores más firmes se encontraba John Fisher, obispo de Rochester, célebre por su homilía incansable y su negativa frontal a ceder ante el capricho real. Fisher vivía rodeado de rumores, rezaba en estancias distintas cada noche, probaba apenas un bocado de cada plato, temía que cualquier copa contuviera muerte líquida. No era paranoia vacía, la corte inglesa bullía de intrigas y cuchicheos. Richard Roose, o Richard Rouse, en algunas crónicas, trabajaba ahí, en la sombra aromática de la cocina episcopal, donde el fuego alisaba carnes y los murmullos viajaban más rápido que el aroma del pan recién horneado. Nadie lo destacaba entre marmitas, cucharones y ollas, salvo por cierto ingenio para condimentar y un humor retorcido que pocos apreciaban. Según su propia versión, el 18 de febrero decidió gastar una broma mezclando un polvo blanco en la sopa que iba a servirse durante un banquete de Cuaresma. Aseguró, en el tormento posterior, que creyó usar un purgante cuyo efecto máximo sería una indisposición pasajera. Si era mentira o verdad, jamás lo sabremos con certeza. Lo que vino después cambió la historia. La comida terminó con comentarios educados sobre la espesura del caldo. Fisher apenas rozó el borde de su escudilla. Un puñado de presentes, en cambio, repitió raciones con gusto. Las sobras, honrando la costumbre cristiana, se repartieron a pobres que aguardaban junto a la verja. Entre ellos estaban Bennett Kerwin y Alice Try, almas anónimas que agradecieron la limosna caliente en un invierno cruel. Horas después, los gemidos comenzaron. Retorcijones, sudores helados, vómitos biliosos. Fisher sobrevivió gracias a su frugalidad, pero varios invitados terminaron postrados. Kerwin y Alice agonizaron hasta el amanecer. Sus cuerpos contorsionados fueron descubiertos en callejones, rostros petrificados en un rictus de dolor.
el veneno había cumplido su macabra promesa. La multitud enmudeció, hipnotizada por la crueldad metódica. Los verdugos, siguiendo el edicto real, sumergieron a Roose en 3 tiempos, para que cada capa de impureza fuese purgada, dijo un pregonero. El segundo descenso alcanzó el abdomen. La grasa subcutánea se desprendió, enturbiando el agua en un remolino rosado. Algunos espectadores se taparon la boca, otros rezaron, otros, no pocos, observaron con mórbida fascinación. El tercer y último descenso sumergió la cabeza. Una cortina de vapor engulló el rostro del cocinero. Los ojos, según testigos, parecieron hervir como huevos. El silencio que siguió fue casi más perturbador que los alaridos previos. El cuerpo sin vida quedó suspendido unos segundos antes de que las poleas lo izaran goteando fragmentos de piel. Se dice que un alguacil comentó en voz baja: «Así mueren los traidores que atacan con pociones». Aquella jornada marcó un hito. Inglaterra estrenaba una forma de castigo que rivalizaba con las leyendas más oscuras de la antigüedad. Y lo que vino después reveló la dimensión política de la sangre derramada. Porque no fue un caso aislado. La nueva ley se aplicó una década más tarde a Margaret Davy, sirvienta acusada de envenenar 3 casas. También murió en ebullición, confirmando que la jurisprudencia de Enrique VIII no era mero arrebato, sino herramienta de terror. Solo con Eduardo VI se revocó la norma, demostrando que el país empezaba a sentir náuseas ante su propio reflejo. Pero la cicatriz ya estaba grabada. John Fisher, objeto original del supuesto complot, encontró otro final trágico. En 1535, por negarse a reconocer la supremacía religiosa de Enrique, fue decapitado. Cuentan que su cabeza permaneció en el puente de Londres hasta que la desfiguró el tiempo. Luego la cambiaron por la de Tomás Moro, como si las cabezas fueran fichas intercambiables. Ana Bolena, la mujer cuyo ascenso se entrelazaba con la histeria en torno a Fisher, también acabó bajo la espada. En 1536, acusada de aberraciones jamás probadas, perdió la cabeza y dio paso a la tercera reina. Nunca hubo piedad en la corte Tudor. Enrique VIII, por su parte, vivió 16 años más, aumentó de peso y de paranoia, y vio cómo su reino cambiaba para siempre. Quienes lo visitaban describían un olor fétido proveniente de una llaga en su pierna, herida que nunca sanó, como si el veneno que tanto temía se hubiese instalado en su propio cuerpo. Y sin embargo, siguió firmando ejecuciones con mano firme, convencido de que el miedo era la argamasa que mantenía unido su trono. Pero volvamos a la víctima que inauguró esa era de ebullición mortal. Algunos cronistas sospechan que Roose bien pudo ser analfabeto, incapaz de distinguir un laxante de un tóxico letal. Otros señalan que el polvo era arsénico, rey de los venenos, y que ningún cocinero ignoraba su potencia. La verdad se dispersó como el vapor de aquel caldero. Se elevó, se condensó en rumores y jamás volvió a materializarse en certezas. Lo más impactante es la ironía macabra. Un hombre que pasaba sus días cocinando en calderos terminó como ingrediente. Aquella escena sirvió de advertencia para cualquiera que imaginara un magnicidio silencioso. Desde entonces, en la corte Tudor, los copones de oro y las sopas humeantes se acompañaron de catadores temblorosos. El reino aprendió que una pizca de polvos podía incendiar la furia real con la misma eficacia que un ejército. Con el paso de los siglos, Smithfield se transformó. Hoy es un distrito de edificios de oficinas, cafés modernos y un mercado que hierve únicamente con el ajetreo comercial. No hay placa que recuerde el estruendo de aquel caldero ni los gritos que ascendieron con el vapor. Sin embargo, si hundes la mirada en el asfalto, tal vez sientas un escalofrío. Bajo cada paso late la sombra de un verdugo avivando llamas, de un rey escribiendo leyes a golpe de rabia y de un cocinero descubriendo que el humor macabro puede costar la piel, literalmente. La lección retumba. Basta una firma real para transformar la justicia en tortura, un acto ejemplar en espectáculo. Y aunque hoy presumimos de leyes garantistas, la historia de Richard Rose nos recuerda cuán finos son los hilos que separan civilización de barbarie. Cada vez que un poderoso reescribe las reglas a su antojo, el vapor de Smithfield nos devuelve un eco ardiente. Cuidado,
el caldero siempre puede encenderse de nuevo. Pero aún hay más. Documentos hallados en los archivos de la torre revelan que, tras la ejecución, la ley del hirviente castigo se copió a mano y se envió a los condados con instrucciones de leerse en plazas públicas. Se pretendía grabar en la conciencia del pueblo la idea de que el veneno era crimen contra la misma corona. La política del miedo estaba servida. No terminó ahí la marea de sospechas. Algunos susurraron que el polvo venenoso venía de Italia, que un boticario milanés lo había vendido a un emisario de los Bolena. Otros afirmaron que fue Thomas Cromwell quien facilitó el tóxico. Cromwell, cerebro pragmático del rey. Nada se probó, pero la duda era arma suficiente para garantizar lealtades. Mientras tanto, la viuda de Bennett Kerwin obtuvo una mísera compensación, registrada en un papel que aún huele a humedad, 2,5 chelines. Un precio ridículo por la vida de un marido, señal clara de que la indignación real no se dirigía tanto a los muertos de la plebe como al riesgo personal de Enrique VIII. El rey no dormía tranquilo, incluso mandó reforzar las cerraduras de Hampton Court y duplicar la guardia en sus bodegas de vino. En la imaginación colectiva, el caldero se convirtió en monstruo. Baladas populares advertían a los niños que los mentirosos hervirían como Rose. El folclore sabe perpetuar el miedo mejor que cualquier decreto. Con el tiempo, la ley fue derogada, y los historiadores discutirían si aquello fue justicia poética o simple barbarie. Las reformas de Eduardo VI abrazaron cierto humanismo. Colgar, decapitar y, en casos extremos, quemar seguían siendo la norma, pero hervir a un hombre vivo empezó a sonar demasiado a pesadilla medieval. Aún así, el recuerdo persiste. Cada vez que surge un debate sobre la pena de muerte, los ingleses evocan el caldero de Smithfield como ejemplo de hasta dónde puede llegar la crueldad cuando el poder decide dar ejemplo. Y ahora, tras escarbar en los pliegues sangrientos de esta historia, queda una última imagen que se graba en la mente. La columna de vapor elevándose al cielo gris, mezclándose con el humo de las chimeneas y los rezos de los fieles. Ese vapor llevaba el olor de la carne, pero también el de la fragilidad de cualquier ser humano frente a la voluntad incontestable de un rey. Tal vez sea esa fragilidad la que todavía estremece, porque al final todos somos, de una u otra manera, cocineros de nuestro propio destino y el caldero siempre está ahí, esperando que alguien avive las brasas.